entre todas las tribus, clanes y comunidades religiosas de Medina. Recordemos que en Medina había politeístas, paganos, había judíos y la nueva religión que era la musulmana. Es decir, ya hay que ordenar este conglomerado de comunidades según unas normas. Luego, si nos da tiempo, seguro que en el debate vamos a tratar algunos puntos muy importantes de esta Constitución, en donde hablaremos de los puntos claves, como por ejemplo la libertad de culto. Es decir, todos tenían derecho a ejercer libremente y a manifestar su religión, sea judío, musulmán o politeísta, y también a que sus propiedades y sus monasterios y sus lugares de culto fueran respetados. Tanto que quien cometía un delito contra una comunidad de estas, o un individuo o algún lugar de culto, era un crimen contra toda la ciudad, es decir, contra todos los habitantes de la ciudad. Y daba igual quién era el agresor y el agredido. Y otros artículos que luego, si se nos da tiempo, inshallah, lo vamos a hacer. El punto de la Constitución de Medina nos va a ilustrar un poco y abrir los ojos a muchos musulmanes que a lo mejor tienen unas ideas un poco equivocadas, sobre todo hablando de la libertad de culto en el mundo islámico, porque algunos a lo mejor son reticentes a que se abrieran iglesias o sinagogas, etc. Y no, existe el derecho garantizado por el Corán y por el profeta de que todo creyente tiene el derecho a manifestar su religión y a tener su lugar de culto, allá donde esté, sea en tierras islámicas o no. Y también para aquellos que creen que el Islam no es tolerante, es decir, que entiendan que sí, que hay tolerancia, aunque algunas prácticas son totalmente contrarias a respetar este derecho que es la libertad de culto. Después de estos tres pasos de construcción de la comunidad musulmana, de la comunidad o la nación naciente, emergente, del año 2 al año 8, es una época de 6 años donde alternan conflictos armados con momentos de paz, sobre todo cuando los mecanos no habían aceptado que los creyentes fueran a construir una nación en Medina, pues atacaron a los musulmanes en la ciudad donde habían huido. Entonces fue lo que llamamos la batalla de Badr. Le siguió otra hostigación por parte de los paganos, es decir, el temor de los paganos, sobre todo, y de las demás comunidades a la comunidad naciente, hubo momentos de alianzas y de paz y momentos donde había conflicto armado, hasta el año 8. En el año 8 pasa lo que es la conquista de la Meca. Es decir, el profeta vuelve a la Meca, pero esta vez conquistándola. Es decir, había salido huyendo y ahora vuelve como conquistador. ¿Por qué viene la conquista de la Meca? En el año 6, los musulmanes iban a peregrinar, al igual que los no musulmanes, que iban anualmente a hacer la peregrinación a la Meca. Pero los qurashíes, los paganos de la Meca, les impidieron que lo hicieran. Vino una delegación de sus dignatarios, se encontraron con el profeta y sus compañeros que iban camino a la Meca a hacer la peregrinación y les dijeron: no podéis hacer la peregrinación. Ante la protesta de los musulmanes, porque los demás podían peregrinar y ellos no, hubo una negociación en la que se dijo: este año no vais a ir de peregrinación, el año que viene sí, y si alguien de los musulmanes renunciaba a su religión y volvía a la Meca, se le debía conceder ese derecho. Pero si alguien de los mecanos, aunque se haya convertido al Islam, fuera a Medina, tenía que ser rechazado. Y hubo una especie de pacto, de hecho el acuerdo se llama el Pacto de Hudaybiyah. Hudaybiyah es el lugar donde se había hecho, en donde había unas tribus, musulmanes y no musulmanes, formaban una alianza, y otras tribus, paganas y no paganas, que formaban una alianza. Si una tribu de una parte agredía a la otra parte, la parte agredida tenía derecho a tomar justicia por su mano. Estamos hablando de ojo por ojo, es decir, es la ley de la venganza que, por desgracia, sigue imperando en algunas partes. Estoy hablando, ahora mismo estoy recordando Yemen, estoy recordando algunas partes
de Arabia, donde sigue habiendo este instinto vengativo de las tribus y de los clanes. ¿Qué pasa? Que en el año 7, una tribu de la alianza de los paganos de la Meca ataca a una tribu y cuando se requiere que se haga justicia no se hace. Entonces lo que hacen los musulmanes es ir a la capital de la alianza contraria, que era Meca. Entonces entraron sin guerra, porque eran tantos ya. Estamos hablando de 10.000 personas que entran a la Meca como conquistadoras al lado del profeta. Y claro, cuando llegan, lo que uno espera cuando llegas a una ciudad que te ha echado, que te ha discriminado, que ha matado a tu gente, lo normal, lo que hacen los emperadores es acabar con sus enemigos, es aniquilarlos, es borrarlos del mapa. Pero el profeta no lo hizo así, sino que les dijo: iros, sois libres. Es decir, perdonándoles, claro, porque no era un emperador, sino que era un mensajero de Dios, cuyo mensaje era amor y paz y para todos. Iba a hablar un poco de su apariencia física, cómo era este hombre. No sé, ¿os lo digo? ¿Cómo era físicamente o pasamos? Sí, vale. ¿Cómo era físicamente el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Claro, digo esto, el año 8, la conquista, el año 10, muere el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, a la edad de 63 años. Su apariencia física lo describe así uno de los grandes historiadores norteamericanos, que se llama Bosworth Smith. Dice: Muhammad era de estatura media, de constitución fuerte, su cabeza era grande y en su amplia frente y sobre sus curvadas cejas destacaba una vena. Cuando se enfadaba, su vena oscurecía y temblaba visiblemente, aunque debo decirles que raramente enfurecía. Sus ojos eran negros como el carbón y de un brillo penetrante. Su pelo era ligeramente rizado. Su larga barba, que, como otros orientales, solía mesar mientras reflexionaba, y que sumaba personalidad a su imponente aspecto general. Su paso era rápido y firme como el que desciende de una colina. Generalmente era moreno, era de piel templada a blanca y de estatura media. Su carácter, dice otra historiadora, esta vez inglesa, dice: desde una edad temprana le recordaron como un hombre serio. Sus compañeros le llamaron el Amin, el honrado, un hombre honesto y de fiar, sincero en lo que decía y en lo que pensaba. Observaban que sus palabras siempre eran significativas. Un hombre algo taciturno, callado cuando no había nada que decir, pero pertinente, sabio y sincero cuando decidía hablar, siempre aclarando el asunto, la única forma válida de hablar. Durante su vida descubrimos que le consideraban como a un hombre sólido, fraternal, sincero, con un carácter serio pero simpático, cordial, sociable, alegre, incluso riéndose con todos. Hay un hombre cuya risa es lo más falso de su personalidad. Oímos del aspecto tan atractivo que Muhammad, su cara de rasgos finos, sagaz y honesta, de color moreno y rojizo, ojos negros y brillantes, ojos parecidos a esa vena que se hinchaba en su frente cuando se enfadaba. Es la historia de Carlyle. Digamos brevemente cómo era físicamente, cómo era de carácter. No se reía mucho, pero sonreía también. No se reía, es decir, no a carcajadas, pero sí sonreía mucho. Era serio, pero al mismo tiempo apacible y sociable. Habiendo dado de forma muy breve lo que es su biografía, los puntos más importantes de su vida y cómo era físicamente su carácter, voy a dar algunos ejemplos de cómo era, ¿no? Que tienen que ver también con su carácter, pero algunos, digamos, momentos de su vida muy claves y sobre todo que son enseñanzas a aprender. Y como decía Mahatma Gandhi, el gran pacifista indio, conociendo su ejemplo, no es solo un modelo a seguir para los musulmanes, sino para toda persona que quiera el bien para sí mismo y para los demás. Cuando manifiesta su religión y la revelación, los Quraishíes, la tribu de Quraysh, que era la que habitaba Meca, intentaron de todas maneras persuadirle de que dejara el mensaje, de que dejara de predicar el nuevo mensaje. Le dijeron: si quieres ser rey, te hacemos rey. Si quieres ser el más rico de entre nosotros,
te damos las riquezas para que seas el más rico entre nosotros. Es decir, todo tipo de tentaciones para negociar con él, pero su respuesta fue contundente. Dice: oh gente, ni aunque me pusierais el sol en la mano derecha y la luna en la mano izquierda para dejar este asunto, no lo dejaría hasta morir. Es decir, su revelación no era negociable, digamos, el mensaje que tenía que transmitir no era una cosa suya, sino que era algo que iba más allá. Y siempre era conocido como el honrado y siempre cumplía sus promesas. De hecho, en la batalla que mencioné de pasada, que se llamaba Badr, cuando los mecanos persiguieron a los musulmanes hasta Medina, había una persona que iba con los musulmanes, musulmana claro, a luchar. Y le dice: oh profeta, es que esta gente una vez me detuvieron y me dijeron: no te matamos con una condición, que no lucharas en las filas de Muhammad. ¿Qué hago? Le dice: cumples tu promesa. Es decir, nosotros vamos a combatir, pero tú no vas porque les has dado tu palabra. Es decir, la palabra es algo muy serio, es algo que no se puede tomar a la ligera, cambiar de bando o decir estoy con estos hoy o estoy con estos mañana con otros. Esto está pasando últimamente en Egipto y Túnez con las revoluciones que hubo, o medios de comunicación y intelectuales que cuando empezaron las revoluciones a defender a los regímenes y luego cuando una vez la revolución ha triunfado empiezan a defender la revolución, ¿no? Es decir, según vayan los aires. Pues no, un musulmán y una persona de bien es una persona que cumple con su palabra y es una persona de principios. También era muy conocido por su humildad. Era tan humilde que no se le discernía, no se le diferenciaba con sus compañeros. Es decir, llegaba gente que no conocía al profeta para conocerle, a lo mejor musulmana o no, y cuando están reunidos no sabe quién es el profeta, es decir, quién es Muhammad, hasta que le señalan, es este. Y se sentaba no en el centro, ni cuando llegaba y había gente, se sentaba donde había que sentarse, como persona última que acaba de llegar. Es decir, no era alguien al que se le ponían alfombras o alguien al que se le ponía alguna especie de corona, no. Era igual que los demás, comía como los demás y vestía como los demás sin ninguna diferenciación. Además, su humildad llega hasta tales puntos. Hay un versículo en el Corán en el que Dios habla del profeta, lo describe como el sello de los profetas, es decir, el último de los profetas, de una serie que dije que iba de Adán, pasando por los grandes profetas, sobre todo destacando los grandes que son Noé, Abraham, Moisés y Jesús, la paz de Dios sea con todos ellos, hasta Muhammad como último profeta. Claro, cuando alguien te dice es el sello de los profetas es como si fuera muy importante, ¿no? Y empieza en dos momentos, dos discusiones, ¿no? Un compañero del profeta que defendía mucho, digamos, los milagros del profeta Jonás. Y decía, pues que a lo mejor Jonás es más grande que Muhammad. Y otro decía, no, Muhammad es más grande que Jonás. Y cuando se entera el profeta, les prohíbe esas comparaciones y dice que los profetas todos son hermanos y son iguales, y si hay alguna diferencia, concierne a Dios y no concierne a vosotros. Si no os concierne a vosotros, decir quién es el mejor. Un hecho muy similar pasa entre un judío en Medina y otro compañero. El ciudadano judío hablaba de que Moisés era más importante y el musulmán hablaba de que Muhammad era más importante. Y en una discusión se acaloran los dos, pero el musulmán llega a su mano a extenderse a darle una bofetada al judío. El judío va a reclamar al profeta Muhammad y le dice, oye, yo estaba hablando con yo defiendo a Moisés, que es nuestro profeta y mensajero, y este te defiende a ti y me ha dado una bofetada. Y ahí le dice claramente el profeta a sus compañeros y a esa persona, dice, no declaréis que yo sea mejor que Moisés. A continuación contó algunas de las cualidades excelentes de Moisés y le alabó para compensar al judío, al mismo tiempo que recriminó la actitud del musulmán y le dijo que al judío que le devolviera la bofetada al musulmán. Es decir, humildad y justicia. Hay muchas cosas aún que tengo que decir, pero voy a decirlas muy breve.
también sobre su paciencia y su buen hacer. Cuando llega un beduino a la mezquita y empieza a orinar en la misma mezquita, los compañeros se abalanzan hacia él y le quieren pegar, les dice: parad, dejadlo hasta que termina. Cuando termina les dice: echad agua. Las mezquitas de hace tiempo no eran con alfombras, ¿sabes? Que era arena y poco más. Entonces dice: echad agua, y les dice a los compañeros: Dios no ha formado vuestra comunidad para hacer difícil la vida de la gente. Recordad que vuestra comunidad ha sido creada para traer alivio a la humanidad, alivio a las personas. No sois jueces, no sois castigadores, sino, digamos, el musulmán tiene que ser misericordia, tiene que ser, digamos, alivio para los demás. También sabemos de que una comunidad cristiana llegó de Najran, de Yemen, a Medina para conversar con el profeta y hablar de religión, comparar el cristianismo con el islam. El profeta los hospedó 3 días en su mezquita. En un momento, cuando tenían que hacer misa, tenían que orar, le pidieron permiso al profeta para salir de la mezquita para rezar. Él les dice: la mezquita ya es un lugar de culto y rezad ahí mismo, en la mezquita misma. Entonces empezaron a rezar. Algunos compañeros vieron que se habían orientado hacia el este, es decir, hacia Jerusalén, y no se habían orientado hacia la Meca, que era donde se orientaban los musulmanes. Como si a algunos musulmanes no les gustó el hecho de que los cristianos en la mezquita se orientaran hacia Jerusalén, el profeta se lo prohibió, les dijo: yo les permití que rezaran con todo lo que significa que rezaran, según su rito y como lo tenían que hacer en su religión. También una vez, cuando pasaba un cortejo fúnebre, voy terminando ya, un cortejo fúnebre, y las personas iban a llevar la persona muerta al cementerio, y se pone el profeta, se levanta, se pone de pie como respeto hacia la persona muerta, y le dice a los compañeros: es que el muerto es judío. El muerto es judío. Entonces el profeta dice: ¿acaso esta persona no recibió su vida de Dios? ¿Acaso no era una creación de Dios? Es decir, da igual si es musulmán o no. Si una persona es una persona, es que tiene respeto por el mero hecho de ser persona. No hace falta ser musulmán para respetar, sino hay que respetar a las personas en tanto que son personas. Sin más, decir que en el profeta los musulmanes ven su espejo, ven el modelo a seguir, y cómo aconsejaba a los musulmanes a respetarse a sí mismos y a los demás, cómo era su carácter, su justicia, su compasión, su amor hacia los demás, y también cómo invitaba a los musulmanes a respetar a los no musulmanes. Hay muchos ejemplos que podríamos hablar, por ejemplo, de bueno, el tema hoy día es la biografía del profeta, pero si fuera el tema de los derechos humanos o de la integración en unas sociedades multiculturales, podríamos sacar muchos temas. Si lo queréis, podemos sacarlo en el debate. Sin más, muchísimas gracias y Assalamu alaikum.